Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. La crisis mundial por la que está atravesando la humanidad y la situación que se acaba de dar, que fue provocada, algunos dicen que por parte de los terroristas de Hamas, la situación con Israel nos lleva a nosotros a replantearnos qué realmente está sucediendo. Generalmente, cada vez que se da una crisis en Oriente Cercano, empezamos nosotros, los ministros, pastores, maestros, teólogos, intérpretes, escatólogos, todos comenzamos inmediatamente a interpretarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y definitivamente tiene que ser así. Pero generalmente, ante situaciones como las que estamos viviendo, siempre lo primero que viene a nuestra mente y es lo primero que expresamos: Cristo viene por su iglesia. Esa es una realidad de la que todos nosotros hemos sido testigos y seremos testigos. Cada vez que se dé una situación como la que en este momento estamos viviendo entre Palestina y Israel, la primera frase que sale es que Cristo está a la puerta. No quiero en esta noche entrar en ese tema directamente, lo haremos en otra ocasión. Hoy quisiera enfocarme en la reflexión de esta medianoche, hoy sábado 14 de octubre. Quisiera más enfocarme en qué realmente es el conflicto palestino-israelí o israelí-palestino. Muchos de nosotros ignoramos lo que realmente está sucediendo tras bastidores. Generalmente nos enfocamos de manera directa, y no digo que esto sea malo, desde la perspectiva bíblica. Y repito, así tendría que ser, así debe ser. Pero tampoco debemos olvidar algunos elementos que tienen que ver con la política, con la economía, con los movimientos que rigen y dirigen los destinos, entre comillas, de la humanidad. Las élites que generalmente están tras bastidores moviendo los hilos. Todo esto tiene que ver con asuntos escatológicos, proféticos, ciertamente. Pero como le dije hace un momento, no me quiero circunscribir solamente a ello. De hecho, vamos más a enfocarnos sobre 8 preguntas para entender por qué pelean los israelíes y los palestinos. Para ello yo me he estado documentando y he tomado cierta información de la BBC New Mundo, donde vamos a tratar de hablar un poco sobre este conflicto que lamentablemente ha traído como consecuencia miles de muertes, no solamente ahora con esta crisis que no sabemos hasta dónde va a llegar, sino a través del espacio y el tiempo. Hoy quisiéramos entonces responder a estas preguntas que estoy seguro que nos van a ayudar a comprender un poco más sobre este conflicto palestino-judío. El conflicto entre Palestina e israelíes causó una tensión, como todos sabemos. El ejército israelí lanzó este sábado 7 o pasado sábado 7 de octubre una intensa oleada de ataques sobre Gaza. Después de que Hamas, el grupo militar o militante islámico que controla
este territorio sorprendiera con un asalto coordinado, lanzando cientos de misiles y penetrando en el sur de Israel. Hay cientos de muertos entre ambos bandos en unos enfrentamientos que los analistas consideran sin precedentes. Es la última escalada de un conflicto largo, sangriento y sin una resolución cercana que durante décadas ha marcado el Medio Oriente. Así que vamos a hacer un pequeño análisis, un recorrido sobre por qué esta pelea entre Israel y Palestina. Es posible que usted ya lo sepa, pero puede ser que no. Puede ser que no. ¿Cómo empezó este conflicto? Sería la primera pregunta. Alentados por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa a comienzos del siglo XX, tomó fuerza el movimiento sionista que buscaba establecer un Estado para los judíos. La región de Palestina, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos, católicos, pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero una fuerte inmigración judía, fomentada por las aspiraciones sionistas, comenzaba a generar resistencia entre las comunidades a las que estamos mencionando. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones en aquel entonces para administrar el territorio de Palestina. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos, que luego no cumplieron. Entre otro motivo, porque ya se habían dividido Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas, que desencadenó en enfrentamiento entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por las potencias europeas. Después de la fundación de Israel, el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó a ser tema local y asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada, entre comillas, destrucción o catástrofe, el inicio de la tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. En 1956, una crisis por el Canal de Suez enfrentaría al Estado de Israel con Egipto, que no sería definida en el terreno de combate, sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Los combates se tendrían la última palabra en 1967 en la Guerra de los 6 días. Lo que ocurrió entre el 5 y el 10 de junio tuvo consecuencias profundas y duraderas a distintos niveles. Fue una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe. Israel capturó la Franja de Gaza y la península del Sinaí.
a Egipto, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a Jordania y a los altos del Golán, a Siria. 500,000 de palestinos huyeron en esta ocasión. El último conflicto árabe-israelí sería la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió al Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982, pero no Gaza. 6 años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo solo seguido por Jordania. Ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Por qué se fundó el Estado de Israel? ¿Por qué se fundó el Estado de Israel en Medio Oriente? La tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca Abraham y a sus descendientes. La zona fue invadida en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina y que 7 décadas después de Cristo expulsó a los judíos tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos. En 1516 se estableció la denominación turca, que iba a durar hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se impuso el mandato británico. El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, UNSCOP por sus siglas en inglés, aseguró en su informe a la Asamblea General del 3 de septiembre de 1947 que los motivos para que un Estado judío se estableciera en Medio Oriente se centraba en, abro comillas, argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas, cierro comillas. La declaración de Balfour en 1917, en la que el gobierno británico se declara a favor de un hogar nacional, entre comillas, para los judíos en Palestina y en el mandato británico sobre Palestina. Allí se reconoció la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y las bases para reconstituir el hogar nacional judío en dicha región. Tras el holocausto nazi contra millones de judíos en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial, creció la presión internacional para el reconocimiento de un Estado judío. Al no poder resolver la polarización entre el nacionalismo árabe y el sionismo, el gobierno británico llevó el problema a la ONU. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó un plan para la partición de Palestina que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente y uno judío y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. Estamos refiriendo por qué se funda Israel en Medio Oriente. El plan fue aceptado por los israelitas, por los israelíes, pero no por los árabes, que lo veían como una pérdida de su territorio. Por eso nunca se implementó. Un día antes de que expirara el mandato británico de Palestina, el 14 de mayo de 1948, la agencia judía para Israel, representante de los judíos durante el mandato, declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, Israel solicitó ser miembro de las Naciones Unidas, estatus que finalmente logró un año después. Esto es con respecto a por qué se funda el Estado de Israel. La tercera
Pregunta sería, ¿por qué hay dos territorios palestinos? Bien, el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, UNSCOP, por sus siglas en inglés, en su informe a la Asamblea General en 1947, recomendó que el Estado árabe incluyera, entre comillas, Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén y la llanura costera de Isdud hasta la frontera egipcia, cierro comillas. Pero la división del territorio quedó definida por la línea de armisticio de 1949, establecida tras la creación de Israel y la primera guerra árabe-israelí. Los dos territorios palestinos son Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, que se encuentra a unos 45 kilómetros de distancia. Tienen un área de 5.970 kilómetros y 366 kilómetros respectivamente. Ahí podemos observar el mapa que delinea lo que estamos mencionando. Cisjordania se encuentra entre Jerusalén, reclamada como la capital tanto por palestinos como por israelíes, y Jordania hacia el este, mientras que Gaza es una franja de 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. Gaza tiene una frontera de 51 kilómetros con Israel, 7 kilómetros con Egipto y 40 kilómetros de costa sobre el mar Mediterráneo. Originalmente ocupada por israelíes que aún mantienen el control de su frontera sur, la Franja de Gaza fue capturada por Israel en la guerra de 1967 y recién la desocupó en el 2005, aunque mantiene un bloqueo por aire, mar y tierra que restringe el movimiento de bienes, servicios y gente. Actualmente la franja está controlada por Hamas, el principal grupo islámico palestino que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones Palestina e Israel. Cisjordania, en cambio, está regida por la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno palestino reconocido internacionalmente, cuya principal facción, Fatah, no es islámica sino secular. La cuarta pregunta: ¿nunca firmaron la paz palestinos e israelíes? Bueno, la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania, Gaza, controlada respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados en otros estados árabes. Poco antes de la guerra de 1967, organizaciones palestinas como Fatah, liderada por Yasser Arafat, un personaje que todos ya conocemos, conformaron la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y lanzaron operaciones contra Israel, primero desde Jordania y luego desde el Líbano. Pero estos ataques incluyeron también atentados contra objetivos israelíes en el territorio europeo que no discriminaron entre aviones, embajadas o atletas. Tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de la Fuerza de Seguridad israelí, la OLP e Israel firmarían en 1993 los acuerdos de paz de Oslo, los que la organización palestina renunció, entre comillas, la violencia y el terrorismo. Reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, un reconocimiento que la Organización Islámica Palestina jamás nunca ha aceptado. Tras los acuerdos firmados en la capital noruega, fue creada la Autoridad Nacional Palestina, que representa a los palestinos ante los foros internacionales. Su presidente es elegido
por voto directo y él a su vez escoge un primer ministro y a los miembros de su gabinete. Sus autoridades civiles y de seguridad controlan áreas urbanas, áreas A según Oslo, mientras que solo sus representantes civiles y no de seguridad controlan áreas rurales, área B. Jerusalén Oriental, considerada la capital histórica por parte de los palestinos, no está incluida en este acuerdo. Esto es en cuanto al punto 5, el punto cuarto, la cuarta pregunta. La quinta pregunta, ¿por qué Israel está dentro de un Estado palestino? Es cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes. Vamos a observarlos. La demora para el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en torno a ese territorio, condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha complicado el avance de un proceso de paz. Pero estos no son los únicos obstáculos, tal como quedó claro en el fracaso de las últimas conversaciones de paz sirias entre ambos grupos que tuvieron lugar en Camp David, Estados Unidos, en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró un acuerdo entre Arafat y el entonces primer ministro israelí Ehud Barak. La diferencia que parecen irreconciliables entre los palestinos y los judíos son las siguientes. Jerusalén primeramente. Israel reclama soberanía sobre la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos. Asegura que en su capital, tras tomar Jerusalén Oriental en 1967, eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Fronteras y terrenos, lo segundo. Los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Lo otro, asentamientos, lo tercero, son viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional, construida por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de 500,000 de colonos judíos. Cuarto, refugiados palestinos. ¿Cuántos refugiados son dependientes? Es decir, estos refugiados dependen de quien esté al mando. La OLP dice que son 10,6 millones, los cuales casi la mitad están registrados en la ONU. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. Y la sexta pregunta, ¿es Palestina un país? La ONU reconoció a Palestina como Estado observador, no miembro, a finales del año 2012 y dejó de ser una entidad observadora. El cambio le permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembro de agencias de la ONU y otros organismos. Pero el voto no creó al Estado palestino. Un año antes, los palestinos lo intentaron, pero no consiguieron apoyo suficiente en el Consejo de Seguridad. Más del 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU
138 de 193 reconocen a Palestina como Estado. Séptima pregunta. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? ¿Quién apoya a los palestinos? Bien, primero hay que considerar la existencia de un importante y poderoso cabildeo pro-israelí en Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí, por lo que para un presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible. Además, ambas naciones son aliadas militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. No obstante, en diciembre del 2016, bajo la presidencia de Barack Obama, se dio un paso inusual en la política de Estados Unidos hacia Israel: no vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena la política de asentamientos de Israel. Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca dio nuevos bríos a la relación entre Estados Unidos e Israel, que se plasmó con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiendo a Estados Unidos en el primer país del mundo en reconocer a esa ciudad como capital de Israel. En sus últimos meses de presidencia, Trump logró que 4 ricos países árabes normalizaran su relación con Israel. Por su parte, el sucesor de Trump, el demócrata John Biden, asumió el poder con la intención de evadir el riesgoso conflicto israelí-palestino, además de verlo como un problema que requiere gran capital político con un retorno muy moderado. El gobierno de Biden continúa apoyando el reconocimiento de Israel, pero ha adoptado una diplomacia más cautelosa. Por su parte, los palestinos no tienen el apoyo abierto de una potencia. En la región, Egipto dejó de apoyar a Hamás tras la deposición por parte del ejército del presidente islamista Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, históricamente asociado con el grupo palestino. Mientras que Siria e Irán y el grupo libanés Hezbollah son sus principales apoyos, y aunque su causa genera simpatía en muchos sectores, por lo general no se traduce en ello. Octava pregunta: ¿qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? ¿Qué tendría que pasar? Los israelitas tendrían que apoyar a un Estado soberano para los palestinos, que incluya a Hamás, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel. Y se tendría que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados. Sin embargo, desde 1948, de la creación del Estado de Israel, muchas cosas han cambiado, en especial la configuración de los territorios en disputa tras la guerra entre árabes e israelíes. Para Israel, esos son hechos consumados. Para los palestinos, no, ya que insisten en que las fronteras a negociar deberían ser aquellas que existían antes de la guerra de 1967. Además, mientras en el terreno bélico las cosas son cada vez más incontrolables en la franja de Gaza, existe una especie de guerra silenciosa en Cisjordania con la continua construcción de asentamientos judíos, lo que reduce, de hecho, el territorio palestino
en esas zonas autónomas. Pero quizás el tema más complicado por su simbolismo es Jerusalén, la capital tanto para palestinos como para israelíes. Tanto la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, como el grupo Hamas en Gaza reclaman la parte oriental como su capital, pese a que Israel la ocupó en 1967. La llamada Marcha de la Bandera, que conmemora esa captura de la parte oriental de la ciudad, también es un gatillo para los enfrentamientos. Un pacto definitivo nunca será posible sin resolver este punto. Y esta es la situación por la que actualmente está atravesando el Oriente Medio. Esta es la situación por la que está atravesando en este momento Israel y los palestinos, en los que ninguno, ni uno ni el otro, se resisten a aceptar una derrota, sea entregando territorio o aceptando ciertas medidas que a nivel internacional se están proponiendo. Lo cierto es, queridos amigos, que vivimos un tiempo, una época muy convulsionada, en la que nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que esperar en lo que Dios disponga a hacer. Hay muchas cosas que se podrían decir, hay muchas cosas que podríamos decir y que no deberíamos decir. Este tema israelí o palestino puede prestarse ciertamente para ser interpretado por diferentes facciones o grupos. Aquellos que de repente defendemos a Israel o defendemos a Palestina, los que defendemos a los palestinos, se nos puede llamar que somos anti-israelitas. A los que defendemos a los israelitas, a los judíos, se nos puede señalar como antisemitistas o como usted lo quiera llamar. Entonces, es un tema bastante delicado y nosotros como cristianos, como iglesia, estamos contemplando lo que está sucediendo. Solamente tenemos que tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Eres el que tiene el control, eres el que tiene la última palabra en este escenario político mundial, pero al mismo tiempo también profético. Podríamos decir muchas cosas, pero lo cierto es que tenemos que estar preparados para lo peor. Y lo peor puede desencadenarse en cualquier momento. En la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos en las Sagradas Escrituras que hablan de cosas, de eventos y de hechos que algunos dicen que ya se cumplieron, otros dicen que no. Por ejemplo, el Salmo 83, donde habla de una gran guerra. También Isaías, si no me equivoco, capítulo 17, habla de la destrucción de Damasco. Algunos dicen que ya eso pasó. Damasco en 2 ocasiones fue destruida, pero se habla de una destrucción total. No sabemos si esto va a darse en los tiempos que estamos viviendo. Lo cierto es que estamos en un polvorín, estamos en una situación bastante delicada en este momento. Israel está en una situación crítica, pero también los palestinos. No olvidemos sobre todo, queridos amigos y queridos hermanos, que tanto por parte de Israel como por parte de los palestinos son almas que necesitan a Dios, tanto por la parte palestina como por la parte judía. No significa que los judíos, el pueblo de Israel, por ser aquel pueblo especial escogido por Dios, como se nos ha enseñado, y del cual nosotros también hemos traído una serie de enseñanzas referente a Israel, debemos entender también que son pecadores y que por más que pertenezcan a un pueblo escogido por Dios, como es Israel, si se pierden en su pecado, se irán al infierno, a la eternidad sin Dios. Por ser judío no significa que ellos sean salvos.
Ellos fueron un instrumento en su momento por parte de Dios para que hoy nosotros, los gentiles, tengamos la oportunidad de conocer el Evangelio. Jesucristo, el judío más famoso del mundo, Jesucristo, nuestro Señor, Él trajo ese cambio. Él, por medio de su sacrificio, hizo de los judíos y de los gentiles un solo pueblo. Ahora aquí lo importante no es ser judío o no ser judío. Aquí lo importante es ser hijo de Dios. Eso es lo que importa. Israel tiene un peso histórico y eso lo tenemos que valorar. Y tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por los hermanos, por los cristianos, por las iglesias, aquellos que en este momento están en peligro de ser atacados, de ser asesinados. Pero también tenemos que orar por los palestinos, porque muchos de ellos están allí siendo y que posiblemente pueden ser exterminados. Son hombres y mujeres que muchas veces no tienen culpa en lo que está sucediendo, sino que están siendo instrumentalizados, están siendo utilizados como moneda de cambio por parte de estas organizaciones como es Al-Fatah o Hamas para llevar a cabo sus siniestros propósitos. Son almas que necesitan a Dios. También debemos orar por ellos para que tengan ese encuentro con Jesucristo. Tanto judíos como palestinos son almas necesitadas de Dios. Este es un tiempo donde debemos orar. Yo quiero, nunca hago esto en reflexiones de medianoche, pero en este momento quiero sacar unos minutos para que juntos usted me acompañe y oremos. Oremos por la paz de Israel. Oremos por la paz en Palestina y que Dios intervenga como siempre Él lo ha hecho soberana y poderosamente. Acompáñeme por un momento. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias te damos, oh Padre, porque sabemos que el único que tiene el poder y la capacidad de cambiar las cosas eres tú, Señor. Nada, absolutamente nada de lo que está sucediendo se escapa de tus manos. Tú tienes el control, siempre lo tuviste. Y el propósito de Dios, tu propósito se cumplirá con la ayuda o sin la ayuda de los seres humanos. Señor mío, en esta hora queremos presentarte a Israel, orar por nuestros hermanos, orar por este país que en su momento jugó un papel histórico y profético. Pero también ellos son hombres que te necesitan. Un judío que se pierda sin reconocer a Jesucristo se irá a la eternidad sin Dios, se perderá. No va a valer ningún pacto porque Jesucristo es el nuevo pacto. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor sería salvo. De lo contrario, no habrá nada, no habrá tradición, no existirá sinagoga, no existirá conocimiento de las leyes que los pueda salvar. Solamente Jesucristo. Señor, en esta hora oramos por Israel, por las iglesias evangélicas cristianas que existen allí en Jerusalén, en la franja de Gaza, en Cisjordania, en cada parte de Israel. Oramos por el gobierno judío. Señor mío, que se haga tu voluntad. Hay mucha corrupción, mucha maldad, mucha política manipulada, Señor. Hay mucha aberración detrás. Pedimos que saques a la luz, Señor mío, lo vergonzoso, lo que no te agrada. Y que este pueblo de Israel no sufra las consecuencias de políticos corruptos. En el nombre de Jesucristo. También oramos por los palestinos, que tú tengas misericordia de ellos, que estos hombres y estas mujeres, la mayoría de ellos quizás, ni siquiera, Señor mío, quieren esto que está sucediendo. Son hombres y mujeres que han sido esclavizados por fuerzas espirituales, por demonios, por un celo enfermizo por su tierra. Tienen derechos, ciertamente, creo que sí, pero no para llegar al punto de matar y destruir personas, porque no es lo que tú quieres. Señor, ten misericordia de los palestinos. Oh Dios mío, derrama tu amor por ellos, que ellos también te puedan encontrar y puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Oh Señor, te lo pedimos. Misericordia por Israel, misericordia por el pueblo palestino, misericordia, Señor mío, por aquellos hermanos
iglesias evangélicas, cristianas, inclusive católicas, que existen en Jerusalén, que existen en diferentes partes de Israel. Oh, guárdales y protégeles y que se haga tu perfecta voluntad. Lo que tenga que suceder, que suceda, pero dentro del control divino tuyo. En el nombre de Jesucristo, le damos las gracias. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, para ir finalizando, quiero recomendarle un video que voy a poner el link en esta reflexión de medianoche, donde queremos que lo vea. Es un video, es un editorial del hermano César Vidal, muy interesante, que estoy seguro que no nos va a dejar indiferentes y que tiene que ver con lo que en este momento está sucediendo en Israel. Así que junto a este video, inmediatamente o posterior a este video, usted podrá allí entrando en la pestaña de abajo y podrá también entrar y ver este interesante video que es sobre un editorial sobre los acontecimientos que está sucediendo en Israel. Repito, estoy seguro que no les va a dejar indiferente porque expone de manera fría, de manera muy concreta y directa lo que realmente está sucediendo actualmente en Israel, en Palestina. Así que suscríbase a nuestro canal, invite a las personas para que vean este video y por favor compártalo con otros para que el algoritmo de YouTube y de Google nos puedan recomendar a otras personas. Desde Bruselas, buenas noches y que el Señor me los bendiga muy, pero muy ricamente a todos. Muchas gracias.